En nuestro capítulo anterior de la serie Tres Valles, del Génesis al Éxodo, conocimos el origen del municipio de Tres Valles, fundado a partir de las instalaciones del ferrocarril durante el Porfiriato y las inversiones extranjeras de empresas plataneras. Empresas que desaparecieron de nuestra región a finales de la década de 1930 y dejaron un panorama desalentador para los primeros pobladores ya establecidos en lo que anteriormente se conocía como Congregación de Tres Valles, perteneciente al municipio de Cosamaloapan. Los recientemente bautizados como tresvallenses inauguraban la década de 1940 con numerosas incertidumbres. A nivel local, la infertilidad de la tierra, la búsqueda de su propia identidad y la adaptación ante una nueva época. En el entorno nacional, la crisis económica y relevos presidenciales. Y a nivel mundial, un periodo polarizado, caótico y de guerras. La violencia emanaba en todo el país, en especial a partir de las sangrientas elecciones presidenciales de la República en 1940, cuando se disputaban el poder Juan Andreu Almazán y Manuel Ávila Camacho, siendo este último el ganador de la contienda, supuestamente por imposición. Fue el mismo Ávila Camacho quien 2 años después, en mayo de 1942, declaraba la guerra a los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Día 13 de mayo el ataque vino, no decidido y franco, sino desleal, embosado y cobarde, asestado entre las tinieblas y la confianza absoluta de la impunidad. Una semana más tarde se repitió el atentado. Frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gentes y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria, un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica, no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos, reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Aunque parecía inconcebible, el ambiente hostil que se vivía en el mundo tuvo influencia sobre este rincón del país, que también jugaba su propia guerra, aunque a pequeña escala, con la aparición de los primeros forajidos, Julio y Luis Santiago. Ellos los conocí, fue mi madrina, la mamá de los Santiago. Se llamaba Doña Hipólita, la madre de los Santiago. Santiago fueron criminales, fueron malos. Malos, como que mataban gente sin comparación. Pues esos vinieron de Cosamaloapan, esos hermanos, Luis y ¿cómo se llama? Julio. Pues aquí ellos, como venían y trajeron terror y eran medios canijos, trajeron su gavillita de ratas y aquí se empezaron a mover y se hicieron del poder y se hicieron de esto, se hicieron de esto, del otro. Pues le teníamos toda la gente miedo porque eran muy matones. Sin periódicos que difundieran sus crímenes, sin autoridades que los detuvieran y sin ley alguna que los regulara, los hermanos Santiago y sus aliados, se dice,
gobernaban la pequeña comunidad a su antojo, saqueando, extorsionando y asesinando. Los Santiagos era una familia radicada en Las Vegas que formaron su pandilla para amedrentar a la gente y vivir hacer destrozos. Pues ellos eran los más peligrosos aquí en Rosario. De que yo sepa, ellos eran los únicos más peligrosos. Por eso cuando había fiesta allá en el centro, iba uno pero en montón porque se resguardaba uno con otro. Y una vez que veían, ¿no?, ya llegaron los planteados, pintan, se iba uno rápido. Si había un baile ahí en el parque, ya llegaban 2 o 3 de ellos a caballo y se les gustaba una damita, uno se llevaba la dama y ya no había problema. A pesar de que para aquella época Tres Valles ya había tenido 3 cárceles, los hermanos Santiago y sus aliados nunca pisaron aquellas celdas. Quizás por influyentismo, pues se dice que Julio, además de ser agente municipal, había sido diputado y su hermano Luis ostentaba puestos de la misma relevancia, lo que les permitía abusar de... Yo siempre estoy en los mejores términos con la justicia. Santiago fue una gente que fue política. Uno de los Santiago fue diputado local. Fue diputado local y tenía mucha influencia política y también pues era gente fuerte y dura. Cuando la pandilla de menos como 10 personas invadían Tres Valles, que venían a caballo, pues uno les temía, porque si llegaba a una casa comercial y amedrentaba a la gente, las bromaba, las amenazaba con las carabinas para que le dieran dinero. Aunque parecía que nadie podía acabar con las atrocidades de los hermanos Santiago, este escenario de violencia no duraría mucho tiempo, cuando un incidente entre Julio Santiago y Alejo Tronco desató una sangrienta cacería humana. Ellos tuvieron problemas posteriormente por su manera de ser, su manera de proceder, no sin ofender a nadie. Y cuando murió también mataron a don Alejo Tronco. Hasta que Julio disparó una pistola, que se le había sacado el tiro y lo mató a don Alejo Tronco. Se oía que don Alejo iba a ser agente municipal, entonces para sus planes a ellos no les convenía. Se desató una cosa terrible en Tres Valles, una guerra, cuando don Julio Santiago mató a don Alejo. Resulta que Julio Santiago, hermano de don Luis Santiago, era una dama, una dama, un hombre tan amistoso y tan letrado, chaparrito, pero hombre que valía oro. Pero el malo era el hermano, el Julio Santiago. Ese Julio Santiago, hijo de su chingada madre, era un hombrón, marihuano. Don Alejo Tronco tenía la tienda aquí donde estaba Rodríguez, el correro. Ahí fue donde ahí murió don Alejo. Y tuvo algún problema y tocó un tiro el hombre. En aquellos tiempos no había forma de buscar un médico que pudiera hacer una operación. Quisieron sacarlo con un armón después de que estaba herido, pero no alcanzó a llegar a Tierra Blanca. Accidentalmente murió Santiago.
Se le fue un tiro al hombre, eran compadres. Se le fue un tiro de una pistola ese tiro. Accidentalmente o no, este acontecimiento hizo definitiva la baja de Julio y Luis Santiago en el escenario tresvallense. Se dice que algunos familiares del señor Alejo Tronco, apoyados por autoridades del gobierno estatal, persiguieron a los hermanos Santiago hasta acabar con ellos. Y al morir los líderes, sus secuaces comenzaron a desaparecer o buscaron ser adoptados por otros bandos. Tal como aconteció a los hermanos Santiago, corroboramos que los grupos de poder no son eternos ni absolutos, y siempre hay variación en su cauce. Y esto mismo ocurría con la vida natural que rodeaba Tres Valles. El río Tonto bordeaba el territorio y dotaba de cierta riqueza natural a algunas parcelas productoras de caña y ranchos. Sin embargo, en época de lluvias la situación se tornaba amenazante. Inundaciones, proliferación de mosquitos y otras manifestaciones de la fuerza de la naturaleza. El segundo hecho trágico que marcó y definió el rumbo de Tres Valles fue la inundación en el año 1944, cuando el río Tonto y el río Papaloapan se desbordaron a causa del derrumbe de unos cerros en la sierra de Oaxaca, afectando a 20,000 habitantes de la región, principalmente a Tuxtepec, que para esos años ya se perfilaba como una ciudad sobresaliente. Aunque lo que hoy conocemos como la cabecera municipal de Tres Valles no se vio afectada directamente por la inundación, algunas comunidades ribereñas sí fueron perjudicadas, así como Cosamaloapan, municipio al que aún pertenecía Tres Valles en esa época. ¿No ves que cuando el 44 se metió el río hasta llegar casi cerca de Alemán? A mí en 1944 me tocó ver la decreciente enorme que tuvo el río Tonto, el río Tonto. En el 44 vinieron mucha gente de fuera, de Tuxtepec, de los ríos, de donde. Ahí en mi casa se llenó mi casa. No me alcanzaba mi olla de frijoles, como me acuerdo de esas cosas. Para darle de comer a tanta gente que llegaba de salida, qué bárbaro. Había mucha gente. La trágica inundación del 1944 alarmó a las autoridades federales, porque casi un 80% de la ciudad de Tuxtepec quedó devastada, además de la inundación de todas las poblaciones de la ribera de la cuenca baja del Papaloapan. La crecida agregó 200,000 hectáreas a las 300,000 que anualmente se inundaban en época de lluvias, y dejó un saldo de 100 muertos tan solo en Tuxtepec. Los estudios realizados determinaron que ello se debía al aumento desmedido por la deforestación en la parte alta de la cuenca. Es sabido que muchos tresvallenses demostraron solidaridad al transformar sus casas en albergues para los cientos de damnificados. A causa de esta inundación, entre otros motivos, autoridades federales pusieron sus ojos en la región del Papaloapan, y es a partir de entonces que nace la idea de formar la Comisión Ejecutiva del Papaloapan. La Comisión del Río Papaloapan nació a raíz de una gran inundación que hubo, en el cual se dice que vino el presidente Manuel Ávila Camacho hasta Tuxtepec
y constató todos los desastres que había. En esa época toda la región de por aquí del Papaloapan era una zona marginada, y el objetivo de la Comisión del Papaloapan era el desarrollo integral de toda la cuenca. Fue en 1947 cuando el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, decretó la creación de la Comisión del Papaloapan, inspirado en el proyecto de la Tennessee Valley Authority. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. A semejanza de los trabajos efectuados en Estados Unidos por la Comisión del Valle de Tennessee, la CODELPA se esperaba que realizara obras relativas a control de ríos, construcción de presas, electrificación, apertura de carreteras, creación de zonas de riego, promoción agrícola e industrial, así como establecimiento de escuelas, hospitales y centros deportivos. Las oficinas de la CODELPA se establecieron en Ciudad Alemán y no en Tuxtepec, como se empezó en un principio. El principal objetivo fue construir la presa Miguel Alemán, con una superficie aproximada de 500 kilómetros cuadrados, a fin de regular las aguas del río Tonto mediante la inundación de una superficie de bosques y de las mejores tierras agrícolas y para pastoreo. No obstante, este hecho causó mucha controversia, pues la comunidad indígena se vio desfavorecida con este suceso al ser despojados de sus tierras y reubicados en distintos puntos del estado de Veracruz y Oaxaca. Tengo conocimiento que en 1949 el informe final de ingeniería que proporcionaron las empresas consultoras a los directivos de la Comisión del Papaloapan sobre las diferentes acciones que habrían de tomarse para atender el control del río Papaloapan. En las diferentes acciones estaba como la principal, el río principal, la presa Miguel Alemán, el Temazcal y la presa Cerro de Oro. A la vez habrían de atenderse otras obras complementarias al control de las avenidas en el río, como eran los servicios de salud, los servicios de la comunicación vía terrestre, los servicios de agua potable, alcantarillado y otros servicios. Es importante entender el contexto económico y social no solo de Tres Valles, sino de toda la zona, antes de que apareciera la Comisión Ejecutiva del Papaloapan en la región de la Cuenca, que abarca en total 59 municipios de los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz. En la década de 1940, en la región de la Cuenca, existían tan solo 20 médicos, no había universidades y no existían muchas de las vías de comunicación que hoy nos conectan con distintos puntos del país. Sin embargo, parte de los proyectos que se desarrollarían a partir de la fundación de la Comisión del Papaloapan se construyeron y mejoraron las vías de comunicación. Al mismo tiempo se instalaron redes eléctricas en gran parte del territorio de la cuenca del Papaloapan. La presa Presidente Miguel Alemán en el Temazcal es la primera del sistema y dará riego auxiliar a 15.000 hectáreas. 4 túneles gigantescos perforados en la montaña permitirán generar más de la mitad de la energía eléctrica que México necesita. Vino el decreto presidencial ya que formalmente lo creó el licenciado Miguel Alemán Valdés, y ya empezaron a llegar las oficinas, su asentamiento en Ciudad Alemán, y empezaron a funcionar en sí lo que es el organismo Comisión del Río Papaloapan. Este organismo desconcentrado del gobierno federal tenía poderes amplios y presupuesto también muy generoso, ¿no? Porque su función era detonar toda la cuenca, inclusive la Comisión del Río Papaloapan, cuanto a las vías de comunicación, no había vías de comunicación aquí más que el tren.
Entonces la Comisión Papaloapan fue la que hizo la integración de la carretera desde Tinajas, la carretera de aquí, por ejemplo, de Tlacotalpan, Cosamaloapan, Tuxtepec a Oaxaca. Y todo en sí, ya ni se diga las carreteras estas de aquí, de Papaloapan, Loma Bonita, salir a Cayucan, la carretera esa que va por Omealca, Mozorongo, La Margarita y todo eso que sale a Tierra Blanca. La carretera, por ejemplo, de Huachín, de Tierra Blanca, Huachín, Tlariscoyan. Este hecho repercutió en la vida cotidiana de Tres Valles, ya que la construcción de la infraestructura trajo consigo derrama económica a la región. Con la instalación de las oficinas de la Comisión del Papaloapan en Ciudad Alemán, más de 2.000 empleados de distintos puntos del estado y del país arribaron a esta desconocida localidad. Este hecho representó un cambio radical para Tres Valles. Eso fue el pum que le dio a Tres Valles, porque muchísima gente trabajó ahí en la comisión, le dio trabajo a la comisión, que le decían la engorda. Alemán era un campamento muy bonito, parecía un pueblito gringo. Los domingos nosotros íbamos a andar en los juegos, porque en Tres Valles no había juegos. Entonces además en Alemán se creó la primera escuela secundaria en donde la manejó el profesor Candia, el papá de la señora Gloria Candia de Velázquez. Y duró muchos años. Tenía la secundaria, tenía cine, que llegaban películas primero a Alemán y luego a Tuxtepec o a Tierra Blanca. Tenía un salón de ajedrez, ping-pong, un salón de billar, tenían tenis, alberca, todo eso. Entonces nosotros íbamos porque mi papá un tiempo colaboró ahí como contratista porque él alquilaba un vehículo para el vocal secretario, vocal ejecutivo, no me acuerdo, y le hacía los traslados. Entonces nosotros teníamos cierta relación. Además, los juegos estaban abiertos para cualquier gente, no las albercas, pero los juegos sí. Y se hacían unas veladas musicales, literarias, o sea, elevaron el nivel cultural de la gente. Además, la gente que llegó a la Comisión del Papaloapan era gente de ciudad, era gente capitalina. Y nosotros, los de Tres Valles, los de Gavino, porque Alemán se creó un campamento, porque ustedes ven las palmeras y cómo está distribuido y todo. Se creó la escuela, no había iglesia, no había cervecería, no había bares, no había nada. La gente que quería tomar se iba o a Gavino, o a Tres Valles, o a Novara, o a Tuxtepec. Ahí no había ni iglesia había, tenían que ir hasta Gavino. La creación de la Comisión del Papaloapan tenía varios objetivos, pero uno de los más importantes era impulsar el sector agrícola. Los resultados fueron casi inmediatos, ya que el cultivo de caña en la región del Bajo Papaloapan y, por supuesto, en Tres Valles, adquirió mucha importancia. Es en 1945 cuando inicia la extensión de los primeros cultivos de caña en Tres Valles, creándose así un nuevo espacio azucarero. Y probablemente este auge tuvo que ver con la política de sustitución de importaciones que surgió en México a causa de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria nacional tuvo que producir las mercancías que antes se compraban en el exterior a los países que estaban en guerra. Bueno, antes Tres Valles, o antes de iniciar Tres Valles, pertenecíamos a Cosamaloapan. La historia de la caña se remonta del 44 al 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenios de San Cristóbal y San Gabriel en Cosamaloapan tuvieron un auge y tuvieron aquello de dar créditos a los productores de toda esta zona, que comprendía de Tres Valles, Naranjos hasta Cosamaloapan. La Codelpa incrementó el espacio sembrado de caña en la región, que fue de 49.329 hectáreas en el año de 1948 a 141.867 hectáreas para el 1970, es decir, un crecimiento del 188%, debido a su vez al incremento de la población a partir del 1940 y el aumento del consumo interno de azúcar y la mayor demanda para la exportación como efecto de la Segunda Guerra Mundial. La comisión aumentó las superficies plantadas con caña
y apoyó la ampliación de la capacidad de molienda en algunos ingenios de la zona. Las plantas de caña de azúcar se adaptaron al suelo tresvallense de manera casi natural. Esto generó las condiciones para que en el futuro la industria azucarera pusiera los ojos en Tres Valles. Después se empezó a sembrar la caña. Aquí sembraban las cañas los agricultores y la llevaban por ferrocarril hasta San Cristóbal, al ingenio de San Cristóbal. Muchos años estuvo así. Después, posteriormente, se llevaba a los ingenios de Córdoba, allá a Potrero, a Las Margaritas, aquí de Oaxaca. Pero la fuente principal la abastecía aquí Tres Valles a Cosamaloapan, allá en el ingenio de San Cristóbal. Mientras el cultivo de caña se extendía por las tierras de Tres Valles, los primeros extranjeros llegaban a esta localidad por diversos motivos, como consecuencia de la Guerra Civil Española y otros por el exilio libanés. La mayoría de los migrantes libaneses y españoles llegaban al puerto de Veracruz. Posteriormente se asentaban en distintas regiones del estado y del país. Estos inmigrantes trajeron consigo hábitos culturales, entre ellos un modelo comercial del que fueron precursores, las ventas a crédito, modelo que también implementaron en Tres Valles los comerciantes libaneses. En la esquina de donde está Lores ahorita, era de José Abdalá, una tienda de ropa. Ese llegó él cuando los refugiados vinieron de Europa, entre ellos vino José Abdalá, Juan Osman, Salvador Neme, ¿no? Y eran los principales. Ya de ellos se sostenían con la venta de sus productos, con el campesinaje que venía de los ranchos. Todos los extranjeros entraron por el puerto de Veracruz y por el puerto de Alvarado. De hecho, la gente en Tuxtepec, que hay mayor número de españoles, entraron por el río Papaloapan. Y hubo una época en que hubo tifo y la gente que venía no pudo bajar del barco y ahí pasaron la cuarentena. De Tres Valles, no nada más españoles, sino los que llegaron, que yo sé que son de ascendencia extranjera, son los Ali, los Neme, los Osman, los Abdalá, el esposo de la señora Gloria Márquez, también era un español, el señor Klassing era alemán. El señor Pablo de la Iglesia vino con 17, 18 años hacia 1954-55, pero un tío que ya estaba establecido aquí tenía una beneficiadora de Coyol y lo trajo porque había pocas posibilidades de conseguir un futuro allá en nuestro pueblo y lo trajo para acá junto con otros sobrinos más. El señor Pablo de la Iglesia prefirió el campo y por eso lo envió a Tres Valles y lo envió con la encomienda de encargarse del Coyol en la zona, de recoger, envasar y enviar para allá, para el Distrito Federal. La estabilidad económica mostraba un equilibrio aparente en Tres Valles. Poco a poco se fue dando un resurgimiento, sobre todo en el ámbito agroindustrial. Tan es así que a Tres Valles se le acuñaría el nombre del Emporio Cañero. Entre la década de los 50 y 60, Tres Valles ya contaba con una oficina de tránsito del Estado. Su primer delegado fue el señor Amado Alemán. También tenía una agencia local de Hacienda del Estado. Para esos años, la escuela primaria 18 de marzo ya había inaugurado su primer edificio con materiales de cemento. La icónica escuela primaria estaba localizada en el lugar que hoy ocupa el Palacio Municipal. En la década de los 50 se establece la Comisión del Agua Potable. En la misma década se estableció la primer Cámara de Comercio y el presidente fue el señor Alfredo Jorge Azouri. Al mismo tiempo, se gestaban diversos proyectos en la región y por estas tierras viajaron personajes de la talla de Juan Rulfo,
que en 1955, a través de un viaje desde la Ciudad de México, arribó a Tres Valles para integrarse a las oficinas en Ciudad Alemán, iniciando sus trabajos en la comisión del Papaloapan dentro del Departamento de Publicaciones. Para noviembre del 1964, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, llegaba a Tres Valles para dar inicio a las operaciones de la clínica número 42 del Seguro Social. Para esta misma década ya se habían establecido 2 bancos, salas de cine, instituciones educativas para diferentes niveles, y así Tres Valles se convertía en un centro comercial que atraía a muchas personas de las localidades circunvecinas. El desarrollo y progreso del pueblo era inminente. Las intervenciones y proyectos de la Comisión del Papaloapan continuaban sin descanso. Mi padre y yo nos aprendíamos del crecimiento que tenía Tres Valles. Aquí en el año de 1951 yo era un niño. Le voy a relatar un hecho histórico que me quedó grabado. Vino don Adolfo Ruiz Cortines, que era presidente de la República, a inaugurar el agua potable y la luz de Tres Valles. Entonces hicieron una tarima para que subiera el presidente. Pero antes que subiera el presidente, subió la comitiva. Y como a la tarima abajo tenía tambos de esos tambos que usan para el agua, que usan para el diésel. Se subieron la gente arriba y se cayó la tarima. Por mero se muere de risa el presidente, de ver la comitiva en el suelo. Ya daba risa, ¿no? Y ya habló, ya habló abajo, no se subió. Con todo el listón para inaugurar la luz y el agua de Tres Valles. Estoy hablando de los años 50. Aquí se formó la molería Chela, fíjate. La molería Chela fue un emporio eso. Ese gran capital. Para el año de 1970, Tres Valles era una congregación con un total de 11.805 habitantes, donde un 27% se dedicaba al comercio, un 68% de la población era analfabeta, presentaba un 58% del total en cuanto a asistencia a escuelas primarias. Apenas un 11% de la población se dedicaba a la actividad industrial y un 47% de ellos se dedicaba a actividades primarias como la pesca, la ganadería y la agricultura. La visión de los hombres tresvallenses inició la década de los 70s con muchas ambiciones. Había nacido en ellos el sueño por ver transformada su comunidad. Es así como retoman 2 importantes cometidos que en el pasado habían sido fallidos: la construcción de un ingenio azucarero y emancipar Tres Valles de Cosamaloapan y convertirlo en municipio libre. ¿Cómo lograrían gestar estos 2 grandes proyectos que definirían el rumbo de Tres Valles? ¿Quiénes fueron los principales actores de estas gestiones? ¿Cuáles serían los cambios que traería a la comunidad del ingenio azucarero? ¿Mejoraría la condición económica, social y política en Tres Valles con la creación del municipio libre? ¿Qué pasaría con la comisión del Papaloapan? Acompáñanos a responder estas y otras preguntas en el tercer capítulo de la serie documental Tres Valles, del Génesis al Éxodo.